me vino encima. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva. Recuerden, rige hasta las 0:30. Hoy nuevamente un programa con mucha información, pero en el cual nos vamos a detener en un tema, diría yo, clave para la humanidad. Ayer domingo en Israel se movilizó más de 500.000 de personas contra la guerra, para ponerle fin a algo que en Gaza ya se convirtió en una crisis humanitaria, una masacre, un genocidio, algo que el mundo clama por acabar. Los israelíes no estuvieron ajenos a ese clamor y hoy lo que tenemos para ustedes es una conversación con Franco Bifo Berardi, acaso el más reputado de los comunicólogos, un referente también de la izquierda italiana, que acaba de publicar un libro sobre pensar después de Gaza. ¿Va a ser igual la humanidad después de lo que ocurrió en Medio Oriente en estos últimos 2 años? Bueno, lo vamos a conversar con él, lo conversamos con él, lo vamos a compartir con ustedes en un ratito, repito, en una coyuntura mundial delicada, en la que también se está negociando el fin de la guerra en Ucrania, en ese caso ya 3 años de una invasión por parte de Rusia que Occidente se propuso repeler y no lo consiguió. Repito, para quedarse en un rato a ver esta conversación con Bifo Berardi. También en un ratito hablan aquí en vivo las víctimas de la masacre del fentanilo. Ya no se puede definir de otra manera esto que se cobró confirmadas 87 vidas, pero que no se sabe cuántas más se puede haber cobrado de las personas que murieron entre febrero, marzo y abril de este año. Ya fueron retiradas las más de 30.000 ampollas con fentanilo contaminado con una bacteria mortal que había producido el laboratorio HLB Pharma, pero hoy te vas a enterar nuevos detalles de la investigación que esta semana va a tener pasos clave y además vas a escuchar a las víctimas también referirse a esta investigación, la investigación que repentinamente decidió atacar el gobierno diciendo que va a recusar al juez si no mete presa gente en los próximos 10 días. Bueno, de uno y otro tema nos vamos a ocupar después de hablar un rato de economía. Está Gaby Vulcano también con lo que dejó el cierre de listas. Hay algunos datos ocultos que todavía no se conocen de los candidatos del oficialismo, de la ultraderecha en distintos distritos. En un ratito mi compañera los destapa aquí, en La Ley de la Selva. Pero decía, son también días tensos en lo económico y días en los cuales algunos en el mercado, mientras advierten el torniquete que improvisó el equipo económico para llegar a las elecciones del 7 de septiembre, por lo menos las de la provincia de Buenos Aires, con cierta estabilidad, azorados. Miran ese torniquete, miran el frenazo económico que va a generar la subida de tasas, la volatilidad que se instaló desde hace ya 2 semanas cuando desesperados salieron a frenar un dólar que se llevaba por delante el techo de flotación a 1.450 pesos. Lo lograron bajar, pero insisto, ¿a qué costo? Lejos está el panorama de aquel que trazaba el presidente de la Nación hace apenas 4 meses, cuando el Fondo Monetario le confirmó un préstamo nuevamente fuera de regla, como el que recibió Mauricio Macri, por 20.000 millones de dólares. ¿Qué decía Milei en ese momento que iba a estar pasando ahora? Escucha. Si el tipo de cambio cae a la banda, yo tengo que empezar a comprar dólares. ¿Pero vos creés que puede caer a la banda con todo esto que me mostraste igual? ¿En serio? Con todo... pero ¿no ves que todos los indicadores de la adecuación dicen que el tipo de cambio tiene que caer? Pregunta, si esto no fuera así, ¿me querés decir por qué el Fondo Monetario Internacional asume que vamos a comprar 4.000 palos? ¿Dónde compramos los 4.000 palos? En el piso de la banda. El piso de la banda está debajo. O sea, ¿vos estás esperando comprar cuando esto baje? Ale, digo, esa es la regla. Yo tengo que comprar en 1.000. O sea, pará. ¿De verdad me decís vos estás esperando a comprar en 1.000? ¿Vas Obvio. a comprar en 1.000? Y sí, es la regla monetaria. Está bien, pero lo que están escuchando del otro lado están diciendo, loco, entonces esto no se va para arriba.
tengo que empezar, o liquido lo que tengo, o vendo lo que tengo. Si compras 1.200 tengo que vender porque voy a perder 200 por dólar. Obvio. Agradezcan que Toto es muy contemplativo. Yo, digamos, o sea, hubiera puesto la banda más abajo. Se va a 1.000, decía el presidente. Vamos a comprar cuando toque ese piso de la banda. Hoy cerró a 1.315. El que apostó en aquel momento al dólar ganó otra vez, como tantas veces en la historia argentina. Y sin embargo, el equipo económico hoy festejaba como si hubiera ganado una gran batalla, como si hubiera puesto fin a una guerra. Esto decía el director del Banco Central, Federico Furiase, en sus redes, citando a Pablo Quirno, al secretario de Finanzas, un mandamás del equipo de Caputo, alineado con él, de quien dicen estuvo alimentando en estas últimas horas a algunos voceros en la City con la definición de que fue el presidente el que generó todo este, el famoso desarme de las LEFI, de una serie de instrumentos que nadie tiene por qué conocer, pero que hace 2 semanas desencadenaron parte del desbarajuste que estamos viviendo ahora. ¿De qué se jactaba hoy Furiase? De esto, de que ningún peso iba a la calle. ¿Por qué? Porque la semana pasada, cuando intentaron renovar vencimientos por 15 billones de pesos, apenas pudieron renovar 9 billones, dejaron 6 billones que hoy iban a liquidar sin poder renovarse, y por eso decidieron aumentar los encajes, o sea, el efectivo que tiene que inmovilizar cualquier banco que quiera operar en la Plaza Argentina, y a la vez lanzaron una licitación para hoy. En esa tasa de hoy pasó lo que dice Pablo Quirno, que pasó, que absorbieron esos casi 4 billones de pesos a una tasa de 1 punto más que la de los plazos fijos mayoristas, o sea, gana o gana el que inmoviliza con esto, y consiguieron sacar los pesos que no habían sacado por la fuerza, aumentando los encajes. Claro, la incertidumbre que se generó no es gratuita. Las tasas de interés subieron muchísimo. Y bueno, la ecuación que mira el mercado siempre es la misma. Es el dólar, ¿cuánto puede subir? La inflación, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es la tasa que me pagan por no ir al dólar para cubrirme de la eventual suba? Si la tasa es mayor a la devaluación esperada, la bicicleta vuelve a pedalear, pero si es demasiado mayor que la devaluación esperada, el fisco empieza a sangrar pesos. Eso es lo que pasó con este subidón de la tasa. Mirá la tasa mensual en las últimas 2 semanas. Eso es lo que pasó a partir de fines de julio de este año, de 2025, algo que hizo aumentar la tasa efectiva mensual por encima de este momento en el cual el gobierno celebró ese colapso. Claro, habían llegado los 2. Volvió a subir así, ahí tenés la del 29, la licitación del 16 de julio, el 29 de julio, del 13 de agosto. Claro, se va a ir registrando con el correr de las semanas un efecto muy corrosivo sobre la actividad económica. El que iba a comprar mercadería para vender no la compra porque le cuesta más hacerse de ese capital de trabajo para tener la mercadería disponible. El que tenía un empleado para determinada operación o para determinada venta quizás lo echa. El que estaba endeudándose para pagar sueldos diciendo no, yo aguanto a la gente porque en algún momento va a resurgir la actividad, no lo hace más porque le cuesta cada vez más caro endeudarse y porque la reactivación económica aparece cada vez más lejos. En fin, se da el cuadro recesivo que suelen alimentar las subas de la tasa de interés. Además de esto, lo que ocurre en estos casos es que se frena el crédito. Y como esta reactivación que estábamos viendo a principios de este año, sobre finales del año pasado, estaba muy apoyada en el crédito, eso también se frena. ¿Y cuál es el
último efecto de la suba de tasas, lo que gasta el Estado. Estas letras son letras que generan un beneficio muy, muy grande para los que se animan a la bicicleta financiera. ¿Y con qué se paga eso? Bueno, con partidas del presupuesto. Si no se paga hoy, si se capitalizan esos intereses, que eso es lo que ocurre con estas letras capitalizables, lo que igual se registra es un gasto. Y ese gasto, este cuadro es fresquísimo de esta tarde y es realmente muy, muy impresionante. Ese gasto, fíjate de qué manera ya excede al destinado a jubilaciones y pensiones. Esta es información que surge del cuadro que difundió hoy el Ministerio de Economía. En billones de pesos, nosotros habíamos advertido que ya este año, a principios de año, los intereses de la deuda capitalizable habían empezado a superar lo que mensualmente cuestan al Estado las jubilaciones y pensiones sumadas. A partir del mes de junio, el gasto en intereses capitalizables se disparó. Y acá, esos pagos se nota como ya cuadruplican el gasto en jubilaciones y pensiones de 4.6 billones a 17.8 billones. Esto no lo mostró nadie hasta ahora. Sí, escuchaste bien, cuadruplican. Estas jubilaciones, que el gobierno se negó a aumentar en 60.000 pesos, insumen todas juntas, junto con las pensiones, 4 billones y medio, un poquitito más de pesos por mes. Los intereses capitalizables, fíjate cómo aumentaron de un mes para el otro, como consecuencia, como correlato de este apretón monetario, de este torniquete improvisado, para tratar de que los ciclistas se mantengan en esas letras y no se vayan al dólar. Menuda cuenta, ¿no? Parece la de un degenerado fiscal. Mirá. Claro, el tema más relevante, de todas maneras, sigue siendo la cuestión cambiaria. Las dudas respecto de cómo se van a poder equilibrar las cuentas externas. Los pagos de reprogramar, la plata que compran los argentinos pudientes en todo su derecho, porque es absolutamente legal que lo hagan en este momento, pero lo están haciendo de manera muy acelerada, y los viajes al exterior y las importaciones, que presionan también sobre la balanza de pagos. Claro, en este esquema, en este cuadro de fragilidad, es que el gobierno va a enfrentar las semanas previas a las elecciones. Y lo que hizo hoy es patear para adelante una vez más este problema, el problema de la deuda en pesos para después de las elecciones. Hay algunos en el mercado que dicen, esto ya sabemos cómo termina, ya lo vivimos en 2019, cuando para no liberar una cantidad de pesos que iba a fogonear una corrida, Hernán Lacunza dijo, reperfilamos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, lo que hizo de algún modo el gobierno ahora, con los pesos que vencían ahora y que no pudo renovar, fue reperfilarlos para noviembre. Sacó una letra que paga justamente en noviembre ese efectivo en pesos y engordó en todo eso que ves ahí de celeste los vencimientos del mes de noviembre. Claro, después de las dos instancias electorales en las cuales igual tiene vencimiento por 25 billones de pesos. Acá tenés la referencia, mirá, 25 billones de pesos y un poquito más de 20 billones de pesos en octubre. Son datos oficiales estos de la Secretaría de Finanzas que republicó con este cuadro Federico García Martínez. El anterior es un cuadro de Gustavo García Zanotti, doctor en Economía de el Mate Rosarino de la Universidad de Rosario, que, bueno, no hizo más también que reflejar lo que Caputo en un cuadro hizo público hoy cuando informó el superávit primario y el déficit financiero que tuvo
la administración central. Claro, lo que empiezan a ver los operadores financieros es que les están ofreciendo mucho. Fíjate, este cuadro que viene es un poco técnico, pero vale la pena repasarlo para ver la ecuación que hacen, justamente. ¿Con qué dólar ganan los ciclistas en cada caso? Sí, ya sé que parece un electrocardiograma, pero trata de seguirme. Estas son las bandas de flotación, las líneas punteadas rojas. Son las bandas de flotación que habilitó el Fondo Monetario para que se mueva el dólar. Lo que se ve en la línea amarilla y en la línea azul es el dólar. Había brecha antes, estaba el oficial y el paralelo, el dólar bolsa. Eso es lo que se unificó, se comprimió en abril cuando llega la guita del Fondo Monetario y se libera el cepo para las personas. Empieza a subir el dólar, amaga acá a fines de julio con tocar el techo de la banda y ahí se da el apretón monetario que lo hizo bajar un cachitito. Ahora, fíjate vos, con un dólar en el mayorista menor a 1.800 pesos en junio del año que viene, en junio de 2026, los ahorristas, los inversores que apuesten por este instrumento, tendrían ganancia en moneda dura. O sea, en junio de 2026, fíjate, ese valor del dólar, todo lo que esté por debajo da ganancia. Claro, vos me dirás, pero ¿cómo? Si la banda de flotación está toda abajo de ese bono, ¿cómo es que lo compran en algunos casos? Bueno, porque lo que creen en el mercado es que este esquema no se va a mantener. Si no, no exigirían esta curva de tasas. Claro, la desesperación conforman con que funcione hasta las elecciones, con que esté dentro de la banda hasta las elecciones. Después dicen, y vendrá otro régimen. Si total, Caputo y compañía están dando muestras de que están tan desesperados que improvisan a cada paso. Bueno, la desesperación es tal que también apuestan a perdedor en el dólar futuro, masivamente. La semana pasada te mostraba el cuadro, ya llevan perdidos 500.000 millones de pesos entre mayo de este año, después de que recibieron la del Fondo Monetario, y este mes de agosto. Pero las pérdidas se van a empezar a engrosar cada vez más. En este cuadrito que improvisa un amigo operador de bolsa, lo que se ve es cuántos llevan apostados en el mercado de futuros. Fíjate, acá tenés el cuadro y es bastante simple de entender. Este es el valor al cual apuesta el mercado que va a estar a final de cada mes el dólar oficial. Ahí tenés arriba 1.344, eso es finales de agosto. Luego 1.393, 1.441, finales de septiembre, finales de octubre, finales de noviembre 1.471. Eso ya está cayéndose de la banda de flotación. Y el gobierno viene apostando, lleva acumuladas apuestas por estos montos a que no se exceden estos valores. O sea, está jugado, por ejemplo, en 1.000 millones de dólares, 1.3 billones de pesos, a que no va a estar a más de 1.500 pesos el dólar a fin de año. Los operadores del mercado, ¿qué hacen? Van y se aseguran este tipo de cambio en el mercado de futuros y se juegan a la tasa en pesos. Con esto se cubren. Pero claro, cuando llegue fin de diciembre y no esté 1.502 pesos, va a tener que pagar el Banco Central esas apuestas. Del mismo modo que tuvo que pagar a fin de julio una montaña de guita por haber apostado a que el dólar iba a estar a 1.200 y pico. De estas maneras, tanto tentando al inversor en seguir en la bicicleta financiera, como asegurándole un dólar futuro que después va a tener que pagar si la apuesta es perdidosa, apuestan a llegar a la elección. El problema es que la devaluación ya del mes pasado, ya de julio, esa subida que había sido al principio del 14%, que después con lo que de a poquito, a penitas bajó la semana pasada, terminó siendo una suba del 10%,
ya está pasando a precios. Se jacta también el equipo económico de que esto no es así. Y sin embargo, la consultora LSG, que fundó en su momento Martín Lustó, o sea, no es una consultora peronista, ni zurda, ni nada de eso, que de hecho hace scrapping todas las semanas, cerrando el miércoles, rasca los precios que suben los supermercados a sus páginas, acaba de detectar en las últimas 2 semanas una suba de alimentos, solo de alimentos, alimentos y bebidas, del 2% en la semana anterior a la que pasó y del 1,1% en la que cerró el miércoles pasado. Nunca en todo 2025 había habido 2 semanas seguidas de tanto aumento de los alimentos. Fíjate que para encontrar una suba superior nos tenemos que ir a mayo de este año. Había dado 2,1 una semana, pero la siguiente dio 0,2. La anterior había dado deflación del 1,6. Fíjate, la anterior, marzo había tenido una semana de 2,4, arriba de la primera semana de agosto. ¿Pero qué pasó después? 0,4. ¿Y qué había pasado antes? 0,1. Fíjate, si tomamos todo marzo, tenemos que, 2,4, 0,4, 0,8, 0,9. Ahora, ese mes la inflación fue del 3,7. Ahora, que apuestan a llegar con la inflación más o menos en lo que está ahora, tienen un problema, porque ya lleva acumulado 2 y 1,1 acumulativo en la siguiente semana. Repito, los 15 días más inflacionarios en términos de alimentos y bebidas de todo 2025, que por eso lo graficamos así completo. Fíjate, ¿a dónde hay datos? Ni siquiera en agosto, de todo el año, de todo el último año calendario. Hay datos de más inflación, obviamente, en junio, mayo, incluso hasta julio del año pasado, que es cuando todavía estaba pasando a precio la anterior devaluación, la de diciembre. Pero no se preocupen, la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, dicen. No sé cómo harán para justificar ese dogma a la luz de estos datos, pero algunas siempre sacan de la galera. Milei dice que no, que en realidad influye lo que se hizo 2 años atrás, con lo cual medio que se remonta al gobierno anterior. Es rarísimo. Claro, ellos siguen diciendo que la tienen atada. En Carajo, en el canal de streaming del gobierno, de un empresario misionero que tiene un negocio ahí con la medicina en Misiones, de la mano de Rovira, pero en definitiva el lugar donde se siente a gusto el gobierno, el Gordo Dan, las fuerzas del cielo. Estuvo el equipo económico en pleno nuevamente el jueves y recorté 50 segundos para que lo veas. No hay ningún problema ni ningún riesgo para el Tesoro hacerse cargo de esta absorción monetaria para que los pesos no vayan a la calle. Y además para nosotros sigue todo, o sea, como lo venimos realizando. El lunes, justamente, habiendo recibido la semana pasada el desembolso del fondo la semana anterior, por la primera revisión del programa, continuamos en el proceso de capitalización del Banco Central. O sea, a partir del lunes tenemos un Banco Central más respaldado de lo que teníamos la semana anterior, ¿no? Entonces, y eso hace que, por ejemplo, esta semana también aprobamos el 7º RIGI. O sea, todo este tipo de cosas que están sucediendo en la coyuntura, que de repente empezamos a sentir urgencias, o sea, no perdamos de vista el largo plazo en el que estamos construyendo. Porque tenemos 7 RIGIs aprobados, tenemos 16.000 millones de dólares de inversión comprometida. Y los que se vienen. Y los que se vienen, que son tremendos. Los más grandes. O sea, que son los más grandes. Se viene. Qué fuerte verlos hacerle la claque al Gordo Dan, al presidente del Banco Central, al ministro de Economía y al secretario de Finanzas, ¿no? Tres de los ex JP Morgan que escoltaron a Javier Milei en aquella última conferencia de prensa, en aquella última cadena nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ahora, decía Kirno, ya tenemos 17.000 millones de dólares. Milei en su momento, cuando se aprobó el RIGI, había hablado de un poco más.
Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren el Alrigui, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de solo contar con 37 diputados y 7 senadores, y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Me dirán, es el presidente, tiene que insuflar expectativas, tiene que incluso exagerar a veces los números para generar confianza. Bueno, no es el único que hablaba de 50.000 millones de dólares. En su informe ante el Congreso, en septiembre de 2024, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que tenían previstos desembolsos por 47.000 millones de dólares y defendía así el esquema. El régimen de incentivos para las grandes inversiones, que algunos todavía critican, que podrá ser la fuente de enormes inversiones para explotar recursos naturales que durante muchísimos años estuvieron olvidados. Bueno, a un año exactamente de su puesta en marcha, acaba de salir un informe, en realidad va a salir esta semana, accedimos nosotros de manera previa, a un informe que preparó el Observatorio del Río. Especialistas del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CEPAS, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, de la UNSAM, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Transnational Institute. Son think tanks heterodoxos que tienen sus economistas y que buscaron justamente relevar, a partir de esta entrega récord, concesiones como que quien trae dinero no tiene por qué comprarle a proveedores locales si ese dinero es para abrir una mina de litio, de cobre, de oro, que no tiene ninguna restricción al manejo de sus dólares aquí en la Argentina, aunque sí lo tengan los empresarios nacionales que actúen en los mismos rubros, un régimen que además concede rebajas impositivas y exenciones realmente muy cuantiosas. Bueno, se propuso este observatorio establecer cuánto logró, cuánto atrajo. Decía, de los 50.000 millones de los que hablaba inicialmente Milei, de los 47.000 que dijo más formalmente Guillermo Francos en aquel informe ante el Congreso, la realidad es que a un año de su puesta en marcha hay 7 proyectos aprobados. De un total de 19 que se presentaron, 3 este fin de semana. Los más grandes, decía, se viene, decía el ministro de Economía. Bueno, por ahora no han sido aprobados. Los que se aprobaron son estos 7. Uno en Salta, otro en Catamarca, otro en el Quemado, el parque fotovoltaico de Mendoza, en Sidersa, otra empresa, una siderúrgica local, la única industrial de todas estas, las demás todas o de energía o de minería. Ahí los tienen los que han sido aprobados y ahí están también los que están en evaluación y el que fue rechazado. Claro, están muy concentrados en eso, en los sectores extractivos. Son 3 provincias las que concentran los 7 proyectos aprobados. Las inversiones provienen de Corea del Sur, India, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China. Y el total de los proyectos no es de 50.000, sino de 13.000 millones de dólares. De esto no está desembolsado todavía casi nada. La división sectorial creo que la tenemos también, para que ustedes vean, la mayoría de los proyectos están en sectores primario extractivos, en particular la minería de litio, los combustibles fósiles. Una pequeña porción es la que explica ese proyecto que le dije siderúrgico de Sidersa. En fin, según las propias fuentes oficiales que consigna este observatorio, escuchá, los 7 proyectos aprobados van a generar apenas 1.616 empleos directos y unos 8.000 indirectos.
No hay un plan de encadenamiento productivo, de generación de proveedores locales, de compra nacional, no hay nada porque precisamente el RIGI entrega todo eso. Claro, ustedes dirán, debe haber otros sectores a los que apuesta el gobierno para dinamizar la actividad. Bueno, uno es el sector servicios. Y acá me quiero detener porque en este último mes se ha producido un fenómeno del cual los medios de comunicación no hemos hablado casi nada, y sin embargo es algo que refiere a la realidad de muchísimos argentinos, de cada vez más argentinos. Lo que ocurrió en el último mes es que las personas que estaban o perdiendo su empleo por la caída de la actividad en algunos sectores, la construcción, la industria, el Estado mismo, algunos servicios que están de capa caída, y quienes no tenían ingresos suficientes para llegar a fin de mes, se entregaron a la economía de las plataformas. En realidad no es que se entregaron, se aferraron como si fuera un salvavidas. Miles de personas, una cantidad que no podemos determinar porque no hay estadísticas públicas fiables y porque las plataformas no entregan los datos de cuánta gente emplean tampoco. Miles de personas se volcaron allí. ¿Qué es lo que pasó en este último mes? Algo que ya me vienen diciendo muchos de los propios laburantes, pero que publicó el diario AR haciéndose eco de muchas publicaciones que empiezan a aparecer en medios provinciales o zonales. Hay cada vez más competidores y más demanda de trabajo en estos sistemas y cada vez menos demanda de esos servicios por parte de los usuarios. Los trabajadores que pierden empleos formales o en el Estado ya no encuentran la salida laboral que tenían hace 4 o 5 meses en estas plataformas. Dice este artículo de Alejandro Rebocio que los más antiguos de los conductores o de los riders, de los repartidores, notan que cada vez hay menos viajes y que esos viajes son a menor precio. ¿Por qué son a menor precio? Porque hay más oferta. Esto yo estoy seguro que hay pero cientos de personas del otro lado diciendo, sí, a mí me pasó, no sabía, sí, no sabía. Bueno, claro, laburo no hay, Uber ya no garpa, ¿y ahora qué? Se preguntan esos laburantes. Claro, si vos mirás, por ejemplo, la evolución del empleo, tanto el formal como el informal, lo que ves en los datos oficiales, esto que voy a mostrar ahora es un reprocesamiento de cifra, un centro de estudios de la CTA, pero es data oficial de la EPH, lo que ves es que entre los primeros trimestres de 2023 y 2025 se sumaron 310.000 puestos de trabajo nuevos, pero la cantidad de puestos de trabajo asalariados en blanco no aumentó, sino que por el contrario cayó en 33.500. Por el contrario, los que aumentaron notablemente y empujaron la cantidad de empleos hacia arriba fueron los no asalariados, que crecieron casi 6%, 340.000 puestos más, entre los cuales predominan los trabajadores de cuenta propia, típicamente precarizados por estas plataformas de extracción de datos y también de sudor de quienes pedalean o conducen para llegar a una persona del punto A al punto B. Te decía que entre los que se aferraron a la economía de plataformas como un salvavidas, hay algunos que aparte tienen un laburo. Y eso es lo que se ve en este otro gráfico. Realmente impresionante para quien lo sabe leer. Los ocupados pluriempleados históricamente fueron muy pocos en Argentina, porque Argentina es un país que tiene mucho empleo formal en comparación, por ejemplo, al resto de América Latina. Bueno, lo que aumentó la cantidad de pluriempleados desde el primer trimestre de 2023, ahí lo tienen, 9,4%, al primer trimestre de 2025,
.2 es un montón de gente. El crecimiento del pluriempleo puede estar asociado a las dos cosas. A la gente que perdió el laburo y se fue a changuear a distintas cosas, o al que mantiene el laburo, pero fue a la plataforma digital. Y claro, no se había registrado un salto de esa magnitud y así de sostenido a lo largo de 2 años desde que esta estadística se mide. Es algo que a muchos especialistas lo llevó a pensar incluso si no había desaparecido el desempleo tal como lo conocimos. Bueno, la noticia que les mostré recién prueba que no, que lo que está pasando es algo muy parecido a lo que pasó con los remises en los 90 o con los parripollo, pero a la velocidad del siglo XXI, a la velocidad que permiten justamente los algoritmos y las plataformas, que tranquilamente podrían resolvernos nuestras necesidades si se repartieran los frutos de su productividad de mejor manera, pero que no hacen más que enriquecer a un puñado de mega magnates en Silicon Valley, en Texas y en un par de lugares más. En paralelo a esto, lo que empieza a verse son escenas de un sálvese quien pueda pasmoso. En Granadero Baigorria, un suburbio de Rosario, pusieron este cartel en una heladera de un almacén. Para vos, que mordés los quesos de rallar, ya te tenemos identificado. La próxima pegamos la foto de tu carita. Claro, no es un caso aislado, no es un loquito que fue y mordió un queso. Lo que cuentan los comerciantes de cercanía, sobre todo de alimentos y bebidas, es que cada vez más se ven hurtos de desesperados. Hurtos como el que en su momento protagonizó esta actriz en una película demoledora de Ken Loach sobre las consecuencias de tantas décadas de neoliberalismo en Gran Bretaña, inauguradas por Margaret Thatcher, esa primera ministra de la cual es fanático Milei. Es un minuto, es muy crudo, es muy fuerte de ver, pero quizás sea la escena que no vimos del que mordió este queso en Granadero Baigorria. I, Daniel Blake, película de 2016 de Ken Loach. Un minuto. I'll get you some pasta sauce. The pasta sauce. And there's a pasta here as well. I'll get you a pasta. Hey, pet me, you're all right. What are you doing? What are you doing? Come and sit down. It's all right. It's all right. It's all right. Come and sit down. Come and sit down. It's all right. It's all right. You're okay. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Do you want a drink? Do you want a drink? I'm really sorry. What's the matter? It's okay, darling. I'll get you a drink. Mum, what's going on? It's okay. It's okay. I'm just really hungry. Okay. Look at me. No. It's okay. It's okay. It's no harm done. Oh God, Dad, I feel like I'm going under. Look, you get through this, darling. You get through this. Kate, listen to me. This isn't your fault. You've done amazing. Dumped up here on your own with 2 kids. You've done nothing to be ashamed of. Esa madre soltera, desamparada por el Estado y la sociedad británicos, se llevaba a la boca algo de el contenido de una lata. Repito, quizás sea la escena del que mordió un queso, parecida a la de los que carnearon un camión jaula de vacas meses antes del estallido popular del 20 de diciembre de 2001. La historia nunca se repite, siempre está evolucionando, pero hay que mirar para atrás para ver momentos en
para no Invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita a Adrián Mercado. Dolor de panza. ¿Qué pudo ser? ¿Y si nos mochan? Sí, pero mirá lo que desayunamos. Sertal Compuesto Doble Acción, antiespasmódico y analgésico. Alivia el malestar y dolor de panza. Sertal, qué felicidad sentirse bien. En La Cardeus cumplimos años y lo celebramos con la promo aniversario. Disfrutá de descuentos en todos los modelos. Ahorrá hasta un 60%. Pagá en 18 cuotas sin interés y el envío gratis. La Cardeus, tradición de calidad. La verdadera masacre que desencadenó el laboratorio HLB Pharma con las ampollas de fentanilo contaminadas con una bacteria mortal, ya se cobró confirmadas 87 víctimas. El viernes por la noche el ministro de Salud, Mario Lugones, rompió el silencio y hasta rompió en llanto en esta entrevista por TN. Mirá un cachito. No tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico. Y es un atentado a la gente. No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Es de muy mala gente. Y puede decirme lo que quiera a mí, que no me importa. Pero hacer lo que hizo y escudarse y decir las cosas que están y bueno, y dejar de decir, no se puede creer que un laboratorio, alguien que esté metido en la salud, permita tener un lugar que seguramente ha de ser muy sucio. Si no, ¿cómo se generan esas bacterias ahí? No es un lugar estéril. La palabra de Mario Lugones era muy reclamada por la comunidad médica, por las víctimas también, dado que no se había expedido, siendo que ANMAT está siendo investigada justamente por no haber evitado a tiempo la utilización de estas ampollas. Vamos a hablar con las víctimas. Está en línea para conversar con nosotros por Zoom Sol Francese. Sol Francese es mamá de Renato Nicolini, uno de los fallecidos, un chico de 18 años que había tenido un siniestro en su moto. Gracias, Sol, por atendernos. De verdad, lo siento mucho y te acompaño. Nuevamente, gracias por hacerte un rato a esta hora. Buenas noches. Hola, buenas noches. No, gracias a ustedes primero. Bueno, contame, Sol, ¿estás al tanto de cómo marcha la causa? ¿Crees que puede llegar a haber verdad, justicia para las víctimas? Sí, estamos al tanto de cómo se está investigando, cómo va marchando y sí, obviamente creemos que va a haber justicia y en poco tiempo ya vamos a tener algunas novedades. Entiendo que hay dos peritajes que son clave, que se van a conocer esta semana, uno del cuerpo médico forense, otro sobre la producción misma del fentanilo. ¿Qué expectativa tenés vos que ocurra luego de conocidos esos peritajes? Sí, esas son las pericias que estábamos esperando todas las familias que estamos presentadas, son como las más importantes que van a confirmar las bacterias estas dentro de las ampollas y la contaminación también en el cuerpo de las víctimas fatales, así que nada, las expectativas que tenemos es que se confirmen y que se pueda condenar con esos resultados a los responsables. ¿Los responsables están solamente en el laboratorio, Sol? ¿Qué creen ustedes? No están solamente en el laboratorio, también hay responsables dentro de ANMAT y dentro del Ministerio de Salud de la Nación también, porque no controló ANMAT, así que hay varios responsables. Si me permitís, está también Daniel Oviedo, que es papá de Daniel Sebastián Oviedo, otra de las víctimas de 44 años. Quiero incorporarlo a la conversación, ¿puede ser? Sí, está bien. Sí. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También te acompaño en este momento tan duro y gracias por atendernos. Los agradecidos somos los familiares, ¿no?
bueno, si podés dejar a Sol también, dile de la manera que puedas, pero me gustaría saber también qué expectativa tenés vos, Daniel, de este proceso. Sí, mirá, es una lucha en conjunto con todas las familias, ¿no? Un poco la cara visible es Sol, soy yo, sale Ayala, hay otras familias más, ¿viste? Pero por la magnitud del desastre que se armó, de este asesinato en masa, no podemos salir las 96 familias. Entonces, pero la línea de investigación está bien. Y bueno, con respecto a los responsables, yo no quiero dejar afuera tampoco al ministro de Regulación y al mismísimo presidente de la Nación, ¿no? ¿Por qué, Daniel? Es el que baja la línea. Esta de regulación salvaje, esta línea de financiamiento, de vaciamiento del recurso humano de mano de obra especializada. Así que bueno, estamos a la espera de un montón de frentes que tenemos que empezar a dilucidar para que esto se aclare, ¿no? ¿Dónde murió tu hijo, Daniel? ¿En qué hospital? También en el hospital italiano, sí, en el Hospital Italiano de La Plata. ¿En tu caso también, Sol? Sí, también. Renato estuvo internado 10 días también en el Hospital Italiano de La Plata. Las instituciones médicas que utilizaron el fentanilo, ¿actuaron responsablemente? ¿Podían hacer algo ante la llegada de estas cápsulas? En todo caso, todavía no señaladas por la ANMAT. ¿Qué dicen ustedes? No, en cuanto a una a la institución de responsabilidad, salud, se supone que están chequeadas. Perdón, están hablando al mismo tiempo, discúlpenme ambos. Sol primero, ¿cómo actuó el Hospital Italiano? Respóndanme cada uno a su turno, por favor. Bueno, no, yo te comentaba esto, que cuando llega medicación a los hospitales, se supone que ya está chequeado y está corroborado por ANMAT, ¿no?, de que están en condiciones para su uso. Así que como las instituciones no tienen cómo saber, a no ser que pase algo como lo que pasó en el italiano, ¿no?, que se empezaron a fallecer personas por la misma causa. Entonces ellos abren una investigación y donde se dan cuenta en eso. Ellos abren una investigación el día 15 de abril y el día 29 de abril se dan cuenta de que era el fentanilo el que estaba conteniendo 2 bacterias y eran las que estaban provocando las muertes. Pero como instituciones de salud no tenían cómo saber hasta que no sucede algo así. Daniel, el juez Ernesto Kreplak viene llevando la causa desde que aparecieron justamente las primeras muertes en el Hospital Italiano. ¿Vos creés que está avanzando, que es como dice el vocero presidencial, que está frenando la causa, que está protegiendo a alguien? No, de ninguna manera. Mira, la causa es una causa muy intrincada que tiene un montón de cabos sueltos, que no han prestado colaboración las instituciones respecto a las historias clínicas, a la documentación. Ni siquiera el ANMAT le brindó los expedientes continuados, le brindó toda información discontinuada. De hecho, el juez tuvo que allanar la ANMAT para recuperar la documentación que le faltaba. Así que nosotros entendemos que la causa está bien llevada, está el juez muy bien llevando está pisando sobre firme. Sol, entiendo que, bueno, ustedes obviamente como querellantes tienen acceso a la causa. Entiendo que después de esta serie de peritajes, de pericias, va a haber responsables ya apuntados, no sé si presos, pero por lo menos procesados. ¿Vos qué sentiste cuando apareció ese comunicado y esa declaración del presidente diciendo el juez está protegiendo a gente de la política, si no mete presa gente en 10 días lo recuso? ¿Sentís que ayuda o que no? No siento que ayude, además me pareció de muy mal gusto que saliera después de 3 meses a utilizar las víctimas de fentanilo en un cierre de campaña para hacer propaganda de su campaña y no me pareció correcto, así que
no. Y toda la familia que estamos como creyentes estamos todas de acuerdo en que el juez siga con la investigación y nada, básicamente eso, de muy mal gusto lo que hizo el presidente. ¿Alguien de HLB Pharma se comunicó con ustedes, Daniel, en algún momento? No, nadie se comunicó con nosotros, ni de HLB Pharma, ni del gobierno, ni nada. El único que nos dio cobijo fue el juez Kreplak por intermedio de la justicia. Y el único que nos escuchó. ¿Y del ministro de Salud qué le quedó de sus palabras que el viernes rompió el silencio? Yo no le creo nada. Yo no le creo nada. Está hablando de malas personas, está hablando, no sé, las cosas que está hablando de malas personas también es discontinuar la medicación de los enfermos de HIV o de los enfermos de cáncer, o cerrarle el Instituto Nacional del Cáncer. Todo eso también es de mala persona. Y eso también ha costado muchas vidas. Entonces yo no le creo nada. Me disculpe, pero no le creo nada. ¿Cuánta gente más crees que puede haber fallecido, Sol, además de los ya cerca de 90 que hay confirmados en la causa? No, seguramente son muchos más, porque a medida que se van periciando las historias clínicas y se van haciendo allanamientos a los centros de salud, se van sumando, así que yo creo que van a superar los 100 fácilmente, sí. Concretamente de Ariel García Furfaro, ¿qué averiguaron ustedes? ¿Creen que pudo haber sido algo adrede, como sugiere el ministro? Mira, eso sí, está sujeto... Perdón. No, está bien, habla vos, Daniel, yo recibo. Esto está sujeto a la investigación del juez. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la investigación de él. Él es el que tiene que determinar la parte penal, como sigue, y identificar los culpables. ¿Sol? No, te decía eso, de que sí, seguramente él está sabiendo lo que hizo, que actuó mal, que estaba trabajando mal dentro de su laboratorio, porque no es un hecho que pasó por un descuido o una negligencia, ¿no? Sino que viene ya desde el año 2018, 2016 con el laboratorio Apolo haciendo malas cosas. Así que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Hay toda una trama de relaciones entre Ariel García Furfaro y personajes de la política que efectivamente aparecen en reuniones con él, que le han dado contratos, negocios, que el gobierno pretende reducir solamente a la actual oposición, al peronismo, pero que, bueno, también tienen a algunos funcionarios actuales, ¿no? Fotos con él. ¿Qué crees vos que buscaba el dueño de HLB Pharma ahí? ¿Dinero o algo más, Sol? Y no, seguramente buscaba algo más, pero bueno, eso va a ser toda una línea de investigación que va a seguir después. Nosotros por ahí en lo que es tema político no nos queremos meter mucho, es pesado y es una causa que se va a tener que investigar y va a llevar tiempo. Así que nosotros estamos centrados ahora en lo que es la confirmación de las muertes y la relación con el fentanilo y la relación de Furfaro, nada más. Daniel, por último, entiendo que tienen una especie de asamblea de las víctimas, una coordinación. ¿Tienen previsto algún acto, alguna convocatoria para que la gente los acompañe a pedir justicia? Mira, ya hicimos una acá en La Plata, en la puerta del Hospital Italiano, hace cosa de un mes. Y bueno, son objetivos a delinear de nuestra parte, así que nos tenemos que juntar de nuevo para ver la línea de lucha a seguir. Sol, Daniel, muchas gracias a ambos por quedarse hasta esta hora, por la entereza de reclamar así justicia y ojalá que lo consigan en tribunales. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches a ambos. Eran Daniel Oviedo y Sol Francese. Me cuesta mucho hablar con padres de víctimas, pero creo que valía la pena recoger su testimonio. Es una noche fuerte en la ley de la selva y va a seguir siéndolo, porque después de estos avisos viene Gaby Vulcano con información que hasta ahora no viste en ningún lado, más allá de todo el revuelo que generó la farándula en las listas de La Libertad Avanza. Y vamos a compartir la entrevista que le hicimos a Franco Berardi, Bifo Berardi,
el referente acaso de la comunicación más polémico, más controvertido, que más atención concita a nivel mundial. Hablamos de Gaza, a propósito de su último libro, Pensar después de Gaza, y justo después de un fin de semana de gigantescas movilizaciones en Israel y en todo el mundo para reclamar el fin de la ocupación y del genocidio que perpetra allí el Estado de Israel. Quédate que hasta las 12:30, acá, rige la ley de la selva. Lo prometido es deuda. Está Gaby Vulcano, que repasó todos y cada uno de los nombres de la lista del oficialismo en todas las provincias y encontró algunas perlitas. Buenas noches, Vulcano. ¿Qué tal, Ale? Te traje 8 candidatos. No sé si como muestra basta un botón, pero estos son 8 candidatos que La Libertad Avanza dice... Con estos capaz que ganamos. No, del comisario Bondarenko ya hablamos la vez pasada. No. Ah, por lo del botón, digo. No. No hay ningún policía en este caso. Mirá cómo te hago. Epa. No policía, pero capaz que te sorprendo. Soy todo oídos, Vulcano. Soy todo oídos. Te traje a 8. La primera es una muy amiga de Javier Milei. Ajá. Que formó parte de su gobierno. ¿Cuál amiga? ¿Muy amiga qué? Muy amiga, al punto de que él mismo, la última vez que sorteó su dieta de diputado, sí, lo filmó en su despacho y estaba ella, entre muchas otras personas. ¿Es la de los perros de TV Pública? No es la amiga de la TV Pública, vos estás hablando de Karen Reichard, una ex vedette, pero no te voy a hablar de ella. Es una amiga que tenía la confianza para sentarse a hablar con Javier Milei, con Karina Milei. Llegó a ocupar el cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Presidencia. Ah, la tengo que conocer. Le duró hasta que empezó a llevarse mal con Karina Milei. Uy, no me digas. Estamos hablando de Gladys Humenuk. No, momento. Gladys Humenuk. Gladys Humenuk fue candidata a senadora con Juan Napoli en 2023. Sí. Ahí empezó a sonar un poquito su nombre en la política. Después formó parte del gobierno de Javier Milei. Hasta que Karina Milei dijo, no me gusta algunas cosas que creía que le estaba un poco compitiendo. Quería ganarse la confianza de Javier Milei por demás. Pero además empezó Karina Milei a desconfiar, a decir, Gladys llegó de la mano de Nicolás Pose. Acordate, ex jefe de gabinete de la Corporación América, claro. Bueno, ella también viene de la Corporación América. Bueno, como 2 docenas de funcionarios. Así es. Pero pará, lo que no entiendo es, si se peleó con Karina, ¿qué hace en la lista? Bueno, se peleó con Karina, pero Milei a último momento, cuando se estaban armando las listas, le dijo a la hermana, yo quiero que Gladys, así le dice Milei, sea candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde quedó? ¿En qué puesto, Gaby? Quedó muy cerquita, en el segundo puesto. Consiguió un lugar... Es diputada prácticamente. Bueno, sí, te diría que es difícil que... Salvo una catástrofe, el oficialismo mete 2 diputados, seguro. Claro, ¿no? Estamos hablando de la provincia. Un nuevo cortocircuito con Karina. Me imagino yo, mucha desventaja, ¿no? Porque el jefe quedó con la lapicera de oro. Karina tuvo que aceptar este pedido de Milei, obviamente a regañadientes, la va a estar siguiendo de cerca en caso de que finalmente entre a la Cámara de Diputados. Y como te digo, con Milei son amigos hace casi 20 años, se conocen justamente de la Corporación América, de Aeropuertos 2000, de ahí donde conoce a Guillermo Franco, a Pose y demás. Y finalmente, bueno, veremos qué sucede, pero ya está como candidata. Mira. Ahora te voy a hablar de un candidato
por la provincia de Santa Fe, candidato a diputado. Sí. Estamos hablando de Agustín Pellerini. Agustín Pellerini, yo te digo esto, me vas a decir, la verdad que no me suena demasiado. Es un joven de 25 años, muy cercano a Romina Díez, una de las referentas principales de La Libertad Avanza en Santa Fe. Varios creían que iba a ser ella quien iba a encabezar la lista de diputados. ¿No es youtuber o algo así? Él es, sí, es alguien, te diría que hasta el momento ofició como una especie de asesor de Romina Díez. Es el que cada vez que vos querías hablar con la diputada, Romina Díez es diputada de La Libertad Avanza, cada vez que querías hablar te decían habla con Agustín. Agustín es el que lleva todas las cuestiones vinculadas a La Libertad Avanza en Santa Fe. De hecho es el vicepresidente de La Libertad Avanza en esa provincia. Él encabeza la lista de diputados, por eso te decía que sorprendió, porque varios creían que iba a ir Romina Díez y le dijeron no, todavía vos tenés mandato, que vaya él. Esto también por decisión de Karina Milei. Eso está bien, es cualquiera, la Pero, verdad. Los que van, como los testimoniales, ¿no? Claro. Es un poco una estafa ir cuando quedan 2 años de mandato. Ahora, Ale, Pellerini, sí. ¿Qué discurso tiene? Un discurso anticasta. Se queja, No sé, como todos los candidatos. Ahora. Mucho gusto. Como todos los candidatos de La Libertad Avanza, se quejan de la casta, hablan en contra de aquellos que viven del Estado. ¿Y él a qué se dedica? Bueno, él es ahora candidato, pero además trabaja en la Cámara de Diputados. Claro, con Romina Díez, me dijiste. Sí, pero está nombrado como asesor. Mirá. Y en general los asesores de planta transitoria de la Cámara de Diputados tienen distintas categorías que están entre 3 y 4 a la categoría. ¿3 y 4 palos por mes? No. 3 y 4 es la categoría que suelen tener los asesores que son de planta transitoria. 4 palos gana un diputado, un poco más, 5. No, esto lo que te digo es de los trabajadores. Por eso, este que él gana... está en categoría 1. Y categoría 1 prácticamente no hay, te diría, nadie de planta transitoria o muy pocos, qué sé yo. Tenés que ocupar un rol muy especial. Cobran cerca de 2 millones de pesos los que tienen categoría 1. No es lo mismo, obviamente, que la situación de un diputado o una diputada. Pero pude chequear linda guita, que él está... Sí, joven, 25 años. Claro, y que está, nombrado como asesor en esta categoría 1, que es la categoría más importante que se puede tener. ¿Qué más? Intuyo que hay más picante. Vamos por Gonzalo Roca. Gonzalo Roca, que es quien encabeza la lista de diputados en la provincia de Córdoba. Ah, sí. Es también... trabaja en la Cámara de Diputados, también tiene categoría 1 como asesor, es conocido por su rol en el armado de La Libertad Avanza en Córdoba, es abogado, tesorero de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba, Ale. Ajá, mira. Estacionero, el señor. Es vicepresidente de La Libertad Avanza en Córdoba y es alguien muy cercano a Gabriel Bornoroni, que es el jefe de la bancada de La Libertad Avanza. También varios creían que era Bornoroni quien iba a encabezar esta lista, pero también le dijeron no, Karina Milei no quiere candidaturas testimoniales, así que a la cola, Bornoroni, termina tu mandato y después veremos qué pasa. Te diría que ahí hay algo también de desconfianza por parte de los principales funcionarios de la Casa Rosada hacia Bornoroni, porque no tuvo, por lo menos lo que te dicen hasta el momento, es un buen desempeño en su jefatura en la Cámara de Diputados. ¿Quién lo secunda? ¿Quién? A Roca. ¿Quién? Laura Soldano. Y acá tengo para contarte... Ah, esta la vi. Un montón. Esta es la que da clases de gimnasia. Bueno, entre muchas otras cosas, ella es modelo, es deportista, es guía espiritual. Epa. Suele tener visiones, según contó ella, y dijo que en una de esas visiones anticipó que Javier Milei iba a ser... el próximo presidente de la Argentina. Fue campeona de bikini fitness.
también. Bien. Se ocupa mucho de ser influencer en todo lo que está vinculado al entrenamiento. Tiene un libro, es autora de un libro que se llama Sé tu mejor versión. Y Ale, acá tenemos un video, tal vez podemos escucharlo un poquito, donde habla un poco sobre este concepto de sé tu mejor versión. Y escúchala. Dale. Cosa es cómo soy. Por ejemplo, yo soy petiza. Es un ejemplo, porque yo soy re alta. Yo soy petiza. Soy así. No se puede cambiar más que subirme unos tacos de 15 centímetros, no lo puedo cambiar. Soy así. Aceptar cómo soy. Aceptar esa condición. Aceptar que soy petiza. Y ser feliz con eso y llevarlo con orgullo. Pero otra cosa es decir, yo soy gordita. Yo no soy gordita. Yo estoy gordita. Estoy ahora, no lo soy, estoy. Por más que haya estado gordita desde que tengo uso de razón, desde que nací, yo no soy gordita, estoy. Es un estado que se puede revertir. Eso se puede revertir. Bueno, es su aproximación, ¿no? Al asunto, qué sé yo. Bueno, Soldano, esta influencer mística, Sí. es probable que también llegue al Congreso. Según una nota de La Voz del Interior, le gusta hacer fiestas. Hizo una fiesta en su casa en el country donde vive y tuvo problemas con los vecinos por ruidos molestos. En esta fiesta había 270 personas, se cobraba entrada y se detectó, según la nota esta de La Voz del Interior, que había menores de edad. Así que ya tuvo otros problemas también por fiestas y demás. Parece que eso a los vecinos no les agrada tanto. Otro de los candidatos, Ale... Qué fauna, Gaby, ¿eh? ¿Viste? Hasta ahí, notable. Prepárate porque todavía falta. El otro Berti Venegas Lynch, o el otro Venegas Lynch, vamos a decir, porque no le dicen Berti a este, es Joaquín. Lo único que falta es que le digan a todos igual. Ya bastante, ¿no? Es Joaquín, viste que a veces los apodos, Berti 1, Berti 2. Bueno, no, este es Joaquín Venegas Lynch, que... Muy parecido al hermano o al primo, ¿qué es? Claro, es el hermano de el hermano, Berti, mirá. hijo del hijo Venegas Lynch. Claro, hijo ¿viste? de Venegas Lynch, hijo. Sí, exactamente. Que es el padre. Muy confuso, ya sé. Joaquín lo vimos por primera vez en el Luna Park cuando Javier Milei presentó su libro y si te acordás, Ale, allí tocó con una banda. Sí, me acuerdo. Panic Me acuerdo. Show. Cantó el presidente. Cantó el presidente Sí. y el que estaba en la guitarra era Joaquín. Ah, mira vos. Joaquín que tocó con Berti. También son la banda de los Venegas Lynch. Se merece entonces ser diputado. Bueno, va como candidato a senador de Entre Ríos. Frigerio se tuvo que decir que sí, no le quedó la otra, el gobernador de la provincia, en esa alianza que hizo con La Libertad Avanza. También tuvo algunos cruces, Joaquín Venegas Lynch, con Natalia Saracho, una diputada que responde a Grabois, diciéndole algo así como cómo podía ser que no tuviera tiempo para leer los proyectos de ley cuando se estaba discutiendo la ley bases, así que se hizo ahí un poquito conocido. Creen que seguramente va a ser bastante picante en el Senado, si entra, que todo también indicaría que sí, porque... Ah, este candidato a senador. Claro, a senador, imagínatelo. Wow. Porque el Senado suele ser más formal. Bueno, algunos dicen que él le va a llevar un poco más de picante al Senado. Hay que ver si efectivamente después lo hace, porque una cosa es decir las cosas afuera y después cuando estás en el Congreso es otra, sobre todo con tus pares. Y Ale, acá uno de los candidatos que para mí más llama la atención por el recorrido que tiene. A ver. Es Federico Peli. Va como candidato a diputado por la provincia de Tucumán. Ajá. Tal vez el apellido te suena. Peli. Como el arquitecto, César Peli. Bueno, es el sobrino nieto de César Peli, entre mira vos. muchas otras cosas. Yo lo admiro a Peli. Sí. Sí. El arquitecto, El arquitecto, decimos. Sí. Bueno, No, él es el sobrino este nieto. no lo conocía. Este es el sobrino nieto. Estudió en un colegio militar, fue subteniente y después pasó a ser teniente por esto de decías lo de infantería. muestra, basta un montón. Claro, vos me dijiste, bueno, Claro. policía no, pero un poquito cerca, Sí, si claro. se quiere.
Es licenciado en Administración de Empresas. Mira. Estudió... se dedicó a estudiar en muchas cuestiones, pero sobre todo los temas de seguridad, y en muchas notas en distintos medios de su provincia se presenta siempre como un especialista en seguridad. Habló de todos los temas que se te ocurra, elogió mucho a Patricia Bullrich en su momento, y tiene una empresa de seguridad llamada Arsec SAS. ¿Cómo les gustan las empresas de seguridad a los Karina Menemistas? ¿Viste? Porque ya pasó con los propios... Sí, claro, que tienen una empresa de seguridad los Menem. Sí. Claro, Tech. Sí, sí, sí. Una empresa en la que nos vamos a meter en profundidad en estos días, pero en este caso, bueno, también algo muy habitual en los exmilitares, ¿no? Sí. Peli decidió darse de baja para dedicarse a la actividad privada. Lo que él dice es, bueno, me quiero dedicar a los temas de seguridad con esta empresa. También es gerente de seguridad patrimonial de la compañía azucarera Los Balcanes. Oh, mira. Y y esto te va a gustar, Ale. A ver. Fue becado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2023. ¡Qué bueno! Y algo más. Como si fuera poco. Tuvo varias intervenciones, él lo destaca como algo muy importante, participó en misiones internacionales, en Chipre y en Haití, por la ONU. Azules, claro, cascos azules, ¿no? Cascos azules. O cascos blancos. Sí, en realidad sí, me parece que son cascos. Pero sí, hubo muchos argentinos que fueron ahí a Haití. No se los recuerda de la mejor manera en Haití, ¿eh? Exactamente, no se los recuerda de la mejor manera, él es algo que destaca de sí mismo. Y te dejo estos dos últimos, Tomás Figueroa, que va a ir como candidato a senador por Santiago del Estero. Figueroa fue secretario parlamentario elegido por Martín Menem, lo eligió, ya no es más. ¿Y qué particularidad tiene? La particularidad que tuvo es que siempre estuvo vinculado a los Menem, no solamente porque también tiene llegada a Zamora en la provincia de Santiago del Estero. Sí. Él es nieto de Pepe Figueroa, sobrino de Pepe Figueroa, que fue ministro de Desarrollo Social de Carlos Menem, de ahí un poco que el vínculo de los Figueroa con los Menem quedó. Y Ale fue muy recordado en su momento cuando se estaba discutiendo la ley Bases, porque prestó su departamento en Recoleta para que se cambie la letra del proyecto de ley con Sturzenegger a la cabeza. Mirá. Y con un grupo de diputados, algo que fue muy cuestionado porque ningún proyecto de ley puede ser discutido por fuera del Congreso y menos con alguien que pertenece al Ejecutivo Nacional. Se armó un revuelo muy grande. Pero si lo habían hecho los estudios de abogado de la City. Pero lo terminaron de dar algunos cambios en el departamento de este señor que estoy mostrando. Prestó el DERPA, igual que el otro que tocó la viola, se merece una banca. Merece una banca. Y el último es Diego Hartfield, que, bueno, es candidato a diputado por Misiones. El tenista. Que estuvo en Roland Garros, que se muestra como alguien también muy, muy cercano y fiel a Karina Milei. Bueno, va a ser el próximo, veremos, diputado libertario que entre por la provincia de Misiones. Hermoso grupo humano, Vulcano, el que trajiste hoy. Gracias por todos estos antecedentes. Un poquito más de humor con Mayonesa TV y vamos a la entrevista con Bifo Berardi, que acaba de publicar este librazo sobre el cual conversamos largamente. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya arrancó el mundial? No, vengo del cine. Fui a ver Homo Argentum. Oh, sí, la película en la que Franchella hace 16 personajes que representan a todos los argentinos. Todos son porteños. La Argentina que termina en la General Paz. No entiendo. Al que le gustó mucho fue al Javo. Ya la vio 2 veces. ¿2 veces? Sí, la segunda no la entendió. No entiendo. Milei tampoco. Ahora sí entendí. Al que le gustó mucho también es al dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín. Dijo que la va a ver 3 veces.
para apoyar el cine argentino. Claro, como vive en Uruguay, para no pagar impuestos, ya no se acuerda cómo son los argentinos. Entonces, para odiarlos mejor, tiene que verlos en el cine. No entiendo. A mí me encantó, la verdad. Me hizo acordar al Jabo. Claro, porque le pega a los progres y a los cucas. No, porque pagué carísimo para que me insulten durante un rato largo. No entiendo. Para mí, va a ganar el Oscar. ¿Vos decís que se va a ganar el Oscar de la Academia? No. Pero es tan gorila que va a terminar ganando el Oscar Parrilli las elecciones. ¿Qué pensar después de un genocidio como el de la Franja de Gaza? ¿Qué será de la humanidad después de que todos lo vimos en vivo y pocos alzamos la voz? Es lo que se pregunta en este libro el comunicólogo Franco Berardi, un referente también de la izquierda autonomista italiana, apodado Bifo, con quien conversé en español, pero por las dudas lo subtitulamos para que se entienda bien con su acento. El primer fragmento de esta entrevista a continuación. En el libro que acabas de publicar, planteás que Gaza es Auschwitz con cámaras. ¿Qué cambia que haya cámaras? Cambia mucho. Primero, me parece claro que Gaza tiene todos los caracteres de crueldad, de ferocidad, de deshumanidad que tenía Auschwitz. Además, si pensamos a lo que el nazismo hitleriano ha sido esencialmente, es decir, un experimento científico de destrucción y de genocidio, lo que está pasando en Gaza es un perfeccionamiento de la máquina técnica, científica, genocidaria hitleriana. Pero hay algo que va más allá de Gaza. Es la transformación de las relaciones humanas en relaciones de ferocidad, donde ferocidad significa etimológicamente volver a la condición animal, donde la sobrevivencia significa la eliminación del otro. Gaza es el símbolo, el ejemplo, el centro de una transformación de las relaciones interhumanas en relaciones de ferocidad. Eso es la razón por qué me parece que Gaza tiene un carácter especialmente global, general. El hecho hoy se puede desarrollar bajo el ojo de las cámaras, es decir, a la vista de la entera humanidad, es algo de totalmente nuevo. No solo porque desde el punto de vista de mí, de ti, de todos, somos obligados a reconocer que estamos mirando un genocidio y somos totalmente impotentes a pararlo, a hacer algo. No solo esto, hay otra cosa, que Auschwitz era silencioso y en un lugar oscuro que no se podía ver. Ahora estamos asimilando
día, después día, hora después hora, estamos asimilando una condición nueva. Es nuestra sensibilidad que está mutando. Estamos mutando en dirección de una desesperación absoluta o en dirección de una ferocidad absoluta. No hay vuelta. Reflexiones que Bifo volcó en este libro, Pensar después de Gaza. Un libro ilustrado, dicho sea de paso, por Sergio Langer, otra de las voces judías que se ha alzado desde un principio contra el genocidio en Gaza. En este segundo fragmento le pregunté cuánto de esta deshumanización se la debíamos a las redes sociales, a las plataformas de extracción de datos. ¿Qué cambió con esas redes? El hecho de que estemos todo el tiempo mirando en el celular cualquier cosa, incluso imágenes como las que en su momento solo aparecían en cadenas de noticias que traían escenas de bombardeos o bélicas. Esto me contestó Franco Bifo Berardi, repito, en entrevista exclusiva con nosotros. Cuando hemos empezado a entrar en la dimensión de la comunicación virtual, digital, conectiva, hemos paulatinamente abandonado la dimensión de la comunicación cuerpo a cuerpo, ojos que miran los ojos del otro. Eso está desapareciendo. Está desapareciendo también, tenemos que decirlo, la sexualidad humana, la frecuencia de los contactos sexuales han bajado de manera drástica en los últimos 40 años y está bajando de manera drástica la percepción sensible del cuerpo del otro, de la sensibilidad del otro. Los psiquiatras hablan de depresión masiva. Sí, claro, en este tiempo la nueva generación sufre de un fenómeno de depresión masiva. Pero es verdaderamente depresión en el sentido psicoanalítico de Freud, no lo creo. No creo que se trata de un fenómeno psicoanalítico. Creo que se trata de un fenómeno cognitivo, de un fenómeno hasta neurológico. Lo que cambia no es la psicología, la dimensión lingüístico-relacional. Lo que cambia es la capacidad del cerebro individual y colectivo de percibir, de conocer, de experimentar la existencia del otro. Eso significa que volvemos cada vez más solos, aislados, deprimidos. Pero, al mismo tiempo, hay una cura. Hay una terapia. Esta terapia es la crueldad, la ferocidad, la violencia. El fascismo siempre funciona como una terapia anfetamínica para la depresión. Pero la anfetamina no es buena para la depresión. No sé si tenemos algunos conocimientos de psicopatología. Sabemos muy bien que una persona deprimida que toma píldoras de anfetamina puede ser muy alegre por una noche, pero se mata la mañana, el día después. Es lo que estamos viviendo. Los que van en la Plaza de Mayo a gritar libertad, libertad, cuando una persona está destrozando el futuro social de todos. Estos jóvenes que gritan libertad, libertad, son deprimidos, que esperan que Milei pueda funcionar como una terapia anfetamínica por su depresión. Funciona, está funcionando.
¿Cuánto? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará en un año? ¿En 5 años? Cuando la guerra se difundirá en todos los lugares, cuando el colapso climático destrozará la posibilidad de la existencia humana. ¿Qué sucederá cuando la cura anfetamínica produrrà los efectos que siempre la anfetamina produce? Un efecto de colapso depresivo final. Veo que caracterizás al presidente argentino como un producto perfecto de su época. Me parece claro. Me parece claro que los jóvenes argentinos son el ejemplo mejor para entender la psicopatía de masa que ha sido temporal. Es muy interesante lo de Bifo Berardi. Son definiciones muy precisas y coordenadas muy interesantes para pensar la actualidad. Así que vamos a compartir probablemente algún que otro fragmento más de la entrevista el lunes próximo. Estén atentos también porque luego vamos a subir completa la conversación a mi canal de YouTube. Lo encuentran como Ale Berco en el buscador de YouTube y ahí de vez en cuando subimos algunas entrevistas completas de las que aquí solo podemos compartir parcialmente. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Que tengan muy buena noche. El lunes que viene a las 11, como siempre, las esperamos. Chao.